El capitán Jake Morrison caminó lentamente por el puente de la nave más grande que la Tierra había construido jamás. El Thunderbolt se extendía 2 kilómetros de frente a atrás. Su grueso pasillo metálico estaba cubierto de armas capaces de destruir ciudades enteras. No era como las bonitas naves que otros extraterrestres volaban por la galaxia. Era una máquina de guerra construida para luchar y ganar. El puente estaba lleno de la mejor gente que la Tierra pudo encontrar. El ingeniero jefe Danny Wells se sentó en su puesto, observando los enormes reactores de fusión que impulsaban la nave. Los reactores eran tan potentes que podían iluminar un planeta entero. La oficial de armas Katie Palmer revisó sus pantallas, mostrando cientos de cañones de riel y tubos de misiles cargados con ojivas nucleares. El oficial de navegación Steve Carter trazó su curso a través del espacio usando mapas que ningún humano había visto antes. Durante 3000 años, la galaxia había estado controlada por 3 grupos principales. El Imperio Ceprian gobernaba los sistemas centrales con sus sofisticadas armas energéticas que disparaban brillantes rayos de plasma. Se creían mejores que todos los demás porque sus naves parecían obras de arte. El colectivo Colmena controlaba el borde exterior de la galaxia. Millones de criaturas con aspecto de insecto que volaban en bioips, cultivadas en lugar de construidas, eran seres de cristal que controlaban todas las rutas comerciales con sus computadoras superinteligentes. Los 3 grupos menospreciaban a los humanos. La Tierra figuraba en sus archivos como un planeta atrasado con gente que aún usaba cohetes químicos y bombas nucleares básicas. Pensaban que los humanos eran demasiado estúpidos y débiles para importar. La mayoría de los extraterrestres ni siquiera habían oído hablar de la Tierra. Aquellos que consideraban a los humanos apenas dignos de mención, pero todo estaba a punto de cambiar. La almirante Lisa Rodríguez había pasado 20 años planeando este momento. Estaba en el centro de mando de la Tierra, observando cómo el Thunderbolt se preparaba para su primera misión real. Rodríguez había luchado en las guerras coloniales de Marte, donde los humanos aprendieron a luchar en el espacio. Había estudiado tecnología alienígena capturada durante años, aprendiendo cómo funcionaban sus armas y encontrando sus puntos débiles. El Thunderbolt era diferente de todas las demás naves de la galaxia. Mientras que los extraterrestres construían naves que lucían elegantes y se movían con gracia por el espacio, los humanos construyeron una nave que parecía una gigantesca cuña de metal diseñada para aplastar cualquier cosa que se interpusiera en su camino. El casco estaba hecho. Capas de acero y tungsteno lo suficientemente gruesas como para detener explosiones nucleares. Las armas no eran hermosos rayos de energía, sino sólidos trozos de metal disparados a velocidades increíbles y misiles con ojivas atómicas. Jake Morrison fue elegido para comandar esta nave porque entendía cómo luchaban los humanos. Creció en Marte, donde los colonos debían luchar por todo lo que tenían. Aprendió que las armas bonitas no significaban nada si no podían ganar batallas. Creía que la mejor defensa era golpear al enemigo tan fuerte que no quisiera volver a luchar. La tripulación de 800 personas representaba lo mejor de la humanidad. Provenían de la Tierra, Marte, la Luna y las estaciones mineras de asteroides. Muchos habían luchado en las guerras coloniales o servido en naves de patrulla que protegían el sistema solar de la Tierra. Todos sabían que esta misión era más que simplemente volar a otro sistema estelar. Se trataba de demostrar que los humanos merecían ser tratados como iguales en la galaxia. Danny Wells gritó desde su estación que los reactores de fusión estaban listos. El ingeniero jefe había trabajado en estos reactores durante 5 años, haciéndolos más poderosos que cualquier otra cosa. Los extraterrestres jamás habían construido un reactor que pudiera alimentar una ciudad entera, y el Thunderbolt tenía 12. La producción de energía era tan masiva que las armas de la nave podían disparar continuamente durante horas sin quedarse sin energía. Katie Palmer informó que todos los sistemas de armas estaban en línea y listos. Había entrenado durante años para operar los complejos sistemas de disparo que controlaban el arsenal de la nave. Los cañones de riel principales podían disparar proyectiles de tungsteno al 20% de la velocidad de la luz. Los sistemas de misiles llevaban más de 1000 ojivas nucleares, cada una capaz de destruir una estación espacial. Los cañones de plasma eran copias de tecnología Ceprian capturada, pero modificada para ser mucho más potentes. Steve Carter anunció que los sistemas de navegación funcionaban a la perfección. El motor experimental Alcubierre permitiría a la nave viajar más rápido que la luz curvando el espacio a su alrededor. Esta tecnología se basaba en parte en diseños alienígenas, pero fue mejorada por ingenieros humanos que no temen desafiar los límites de lo posible. La misión era simple pero peligrosa. El Thunderbolt viajaría a Avens Gate,
una estación espacial neutral donde todas las especies alienígenas realizaban negocios. Embajador. Ellen Foster y su equipo diplomático anunciarían que la Tierra era ahora una civilización espacial que exigía ser tratada con respeto. Que Thunderbolt proporcionaría refuerzos en caso de que los extraterrestres decidieran responder con la fuerza en lugar de... Morrison sabía que muchas cosas podrían salir mal. Los extraterrestres podrían atacar al equipo diplomático. Podrían intentar capturar a Thunderbolt para estudiar su tecnología. Podrían decidir que los humanos eran demasiado peligrosos. Nosotros intentamos destruir la Tierra antes de que la nave pudiera regresar a casa. Pero también sabía que los humanos no tenían otra opción. La Tierra necesitaba recursos de otros sistemas estelares para sustentar a su creciente población. El sistema solar se estaba saturando y la gente necesitaba nuevos mundos donde vivir, mientras la cuenta regresiva llegaba a cero. Morrison dio la orden de activar el motor Alcubierre. El espacio alrededor del rayo comenzó a doblarse y retorcerse mientras los motores de la nave creaban una burbuja de espacio-tiempo deformado. Las estrellas se extendían en líneas de luz, mientras una enorme nave de guerra aceleraba más allá de la velocidad de la luz. Dejando atrás el sistema solar de la Tierra, una galaxia estaba a punto de descubrir que los humanos ya no eran la débil especie primitiva que recordaban. El primer destructor estelar de la Tierra se dirigía hacia las estrellas, llevando consigo las esperanzas y los sueños de 12.000 millones de personas que se negaban a ser ignoradas. La era de la expansión humana comenzaba y nada volvería a ser lo mismo. La estación espacial Puerta del Refugio era enorme. La estructura en forma de anillo giraba lentamente en la oscuridad del espacio, creando gravedad artificial para los miles de seres que vivían y trabajaban dentro de naves de docenas de diferentes. Las especies atracaban en la estación todos los días para intercambiar bienes, compartir información y realizar negocios fuera de sus gobiernos de origen. La estación era territorio neutral donde ninguna especie tenía poder. Los comerciantes ceprianos vendían sus brillantes cristales de energía en el mercado principal. Los drones de la colmena negociaban contratos de envío para sus biomateriales con chasquidos que servían como nexo lingüístico. Las entidades procesaban acuerdos comerciales utilizando sus mentes matemáticas cristalinas que podían resolver problemas complejos en segundos. El comandante de la estación Beltar había dirigido la puerta de Haven durante 15 años. El alto ceferiano había visto todo tipo de naves y especies que viajaban por esta parte de la galaxia. Su piel azul mostraba los elegantes patrones que lo identificaban como un miembro de alto rango de su especie. Su oficina estaba llena de regalos de comerciantes y diplomáticos agradecidos que apreciaban su trato justo a todos los visitantes. Cuando los antiguos visitantes recibían una comunicación de una nave desconocida solicitando permiso para atracar, Velar sentía curiosidad, pero no preocupación. A veces aparecían nuevas especies en esta región del espacio, ya que se desarrollaban más rápido que la luz. La mayoría eran pacíficos y estaban ansiosos por unirse a la comunidad galáctica a través del comercio y diplomacia. La nave se identificó como representante del comando estelar Ali United Earth. Beltar revisó sus bases de datos, pero no encontró casi nada sobre la Tierra. El planeta figuraba como un mundo primitivo en un pequeño sistema estelar, lejos de las principales rutas comerciales. El archivo decía que los humanos usaban cohetes químicos y poseían tecnología nuclear básica. No había registro de que hubieran salido de su sistema natal. Todo cambió cuando el rayo desapareció. Viaja más rápido que la luz en el borde del sistema estelar. Todos los sensores de Avensgate comenzaron a emitir advertencias. La enorme nave no se parecía a nada en sus archivos informáticos. Su firma energética era tan poderosa que podía detectarse a millones de kilómetros de distancia. Velar observó la imagen en su pantalla principal. Una nave humana parecía una lanza metálica gigante diseñada para atravesar cualquier cosa a su paso. Mientras que la mayoría de las naves galácticas tenían cascos suaves y curvos que se movían con gracia por el espacio, esta nave era pura ángulos agudos y una eficiencia brutal. Los puertos de armas cubrían su superficie como los ojos de un antiguo depredador. El rayo era el doble de largo que el acorazado cepriano más grande y 3 veces más masivo que un nave Colonia Colmena. Su grueso blindaje parecía capaz de sobrevivir al impacto directo de una supernova. Tar nunca había visto nada parecido en su larga carrera. La embajadora Ellen Foster lideró el equipo diplomático humano que abordó la puerta del refugio. Era una mujer de mediana edad, con cabello gris y ojos penetrantes que no se perdían nada. Su equipo incluía al Dr. Ryan Mees, un experto en idiomas que había pasado años aprendiendo métodos de comunicación extraterrestre. La coronela Michou sirvió como agregada militar.
Su uniforme mostraba las medallas que había ganado en las guerras coloniales de Marte. La representante comercial Ben García llevaba archivos de datos con información sobre los recursos y la capacidad de fabricación de la Tierra. Los humanos eran escoltados por 6 marines con trajes blindados motorizados que los hacían parecer tanques andantes. Cada marine portaba armas que los dispersores de seguridad de la estación no pudieron identificar. La armadura era gruesa y voluminosa en comparación con los elegantes sistemas de protección utilizados por otras especies, pero parecía capaz de proteger al portador de casi cualquier ataque. La reacción de las otras especies en la estación fue inmediata. A continuación, los nobles ceprianos susurraron. Entre ellos, sobre la apariencia rudimentaria de la tecnología humana, estaban acostumbrados a armas y naves que parecían obras de arte. El equipo humano era claramente funcional, pero carecía de la belleza que esperaban de una civilización avanzada. Los representantes de la colmena chasqueaban las mandíbulas con agitación. Las criaturas parecidas a insectos se comunicaban mediante señales químicas y corporales. El lenguaje de los humanos olía a agresión y a disposición para la violencia. Sus movimientos eran demasiado bruscos y directos. Todo en ellos sugería una especie que resolvía problemas mediante la fuerza en lugar de la negociación. Las entidades del Nexo comenzaron a correr rápidamente. Cálculos sobre lo que este nuevo poder militar podría significar para la estabilidad galáctica. Sus mentes cristalinas procesaron miles de escenarios en segundos. La mayoría de los resultados se referían a una especie que construía naves para la destrucción pura en lugar de la exploración o el comercio. Esto podría alterar el delicado equilibrio que había mantenido la paz durante siglos. Foster solicitó una reunión con representantes de todas las principales potencias galácticas. Quería anunciar la llegada de la humanidad y negociar su reconocimiento como miembro igualitario de la comunidad galáctica. Su mensaje fue cortés, pero la Tierra firme se había desarrollado más rápido que el viaje de la luz y pretendía expandirse más allá de su sistema natal. Estaban dispuestos a seguir las leyes comerciales establecidas y los protocolos diplomáticos, pero no serían tratados como una especie inferior. La respuesta fue cautelosa. Los ceprianos aceptaron reunirse, pero dejaron claro que consideraban a los humanos como recién llegados que necesitaban demostrar su respeto. El colectivo Colmena envió. Una delegación mantuvo sus bioips a una distancia segura de la nave humana, el Nexus. Los representantes asistieron, pero calcularon constantemente rutas de escape en caso de que las negociaciones se tornaran violentas. 3 días después de las reuniones diplomáticas, los sensores de largo alcance detectaron 3 naves acercándose a la estación a gran velocidad. Las naves eran elegantes y depredadoras, pintadas con los colores oscuros que las identificaban como asaltantes Corbani. La especie reptil era conocida en toda la galaxia como despiadados piratas que atacaban naves más débiles y robaban su carga. El jefe de guerra, SKYTH, comandaba el principal destructor Corbani. Su piel escamosa estaba cubierta de cicatrices de docenas de batallas. Su tripulación había estado asaltando naves mercantes durante 20 años. Siempre elegían objetivos que pudieran derrotar fácilmente. Cuando detectaron las inusuales señales de energía cerca de la puerta de Haven, vieron la oportunidad de probar esta especie desconocida y reclamar cualquier valiosa tecnología que poseyeran. Los Corbani nunca se habían encontrado con una especie que no pudieran intimidar o derrotar. Sus naves eran rápidas y letales. Equipadas con armas de plasma que podían atravesar la mayoría de las armaduras como un cuchillo caliente a través del hielo. Habían destruido cientos de naves. A lo largo de los años, esclavizando a miles de seres de especies más débiles, enviaron un mensaje a la nave humana exigiendo la rendición inmediata. Su traductor tuvo dificultades con el primitivo lenguaje humano, pero el significado era claro: los humanos entregarían su nave y se someterían al abordaje o serían destruidos. Era el mismo ultimátum que los Corbani habían usado con éxito durante décadas. El capitán Morrison recibió el mensaje en el puente del Thunderbolt. Su tripulación lo observó atentamente mientras consideraba su respuesta. Cada persona en la nave sabía que su respuesta determinaría no solo su propio destino, sino también el futuro de la humanidad en la galaxia. El capitán Morrison se encontraba en el puente del Thunderbolt observando cómo se acercaban las 3 naves Corbani. En su pantalla táctica, las naves reptilianas parecían tiburones metálicos mortales nadando por el espacio. Sus agujeros brillaban con un brillo oscuro que absorbía la luz, lo que dificultaba su visibilidad contra el negro vacío del espacio. Cada nave estaba armada con cañones de plasma que brillaban con energía peligrosa. El jefe de guerra, Skelet, había estado asaltando naves en esta parte de la galaxia durante 20 años.
Su rostro escamoso mostraba la confianza de un depredador que nunca había conocido a una presa. No podía derrotar a los Corbani. Eran más rápidos que la mayoría de las especies, y sus armas podían atravesar armaduras como papel. Habían atacado cientos de naves y nunca habían perdido una sola batalla. La nave líder Corbani envió otro mensaje al Thunderbolt. SKTH habló en un estándar galáctico roto. Su lengua bífida, haciendo que las palabras sonaran como un siseo furioso, exigió que los humanos primitivos se rindieran de inmediato. Entregarían su nave y se convertirían en esclavos o serían destruidos como tantos otros antes que ellos. Morrison miró alrededor del puente y observó los rostros de su tripulación. Annie Wells observó su estación de ingeniería, donde colgaban los reactores de fusión con una potencia increíble. Katie Palmer tenía las manos listas sobre los controles de armas, esperando órdenes. Steve Carter monitoreó los movimientos de la nave enemiga en sus pantallas de navegación. Todos en el puente estaban tranquilos y listos para la batalla. El capitán activó el sistema de comunicación y envió una breve respuesta a los Corbani. Su voz era firme y fría como el hielo. Le dijo a Steve que la nave humana no se rendirían. Los piratas deberían irse inmediatamente o enfrentar las consecuencias de sus acciones. Los Corbani encontraron esta respuesta muy divertida. Habían lidiado con miles de especies a lo largo de los siglos y el patrón era siempre el mismo. Primero vinieron las palabras valientes, luego el pánico cuando comenzaron los disparos y, finalmente, la rendición cuando se dieron cuenta de que no podían ganar. Estos humanos no serían diferentes. Ante la orden de ataque de sus naves, los 3 destructores Corbani se pusieron en formación de batalla y abrieron fuego con sus cañones de plasma principales. Brillantes rayos de energía sobrecalentada atravesaron el espacio hacia el rayo. Las armas eran lo suficientemente potentes como para derretir el blindaje de cualquier nave conocida en segundos. Los rayos de plasma impactaron la parte frontal de la nave humana y no hicieron casi nada. Los rayos, que cubrían el blindaje, absorbieron los ataques de energía como un muro de piedra, deteniendo las gotas de lluvia. El grueso casco de acero y tungsteno había sido diseñado para sobrevivir a explosiones nucleares e impactos cinéticos. Las sofisticadas armas de energía que funcionaban contra otras especies eran inútiles contra la ingeniería humana. Skid, la nave líder de los Corbani, miró sus pantallas conmocionado. Sus armas más poderosas no habían logrado siquiera arañar la nave enemiga. La nave humana, de aspecto rudimentario, había ignorado ataques que deberían haberla destruido por completo. Esto nunca había sucedido antes. En todos sus años de incursiones, Morrison observó cómo el fuego de plasma enemigo salpicaba inofensivamente el blindaje de su nave. Se giró hacia. Su oficial de armas dio una orden de una sola palabra que cambiaría la historia galáctica para siempre. Le dijo a Katie Palmer que disparara con todas sus fuerzas. La respuesta de los Thunderbolt fue rápida y terrible. Los cañones de riel principales abrieron fuego primero, acelerando proyectiles de tungsteno al 20% de la velocidad de la luz. Los proyectiles de metal sólido atravesaron los escudos de energía Corbani como si estuvieran hechos de papel de seda. Las armas cinéticas abrieron enormes agujeros en los elegantes agujeros alienígenas, liberando atmósfera y escombros al espacio. Un destructor Corbani quedó inutilizado al instante. Los proyectiles de los cañones de riel destrozaron sus motores y sistemas de energía, dejándolo a la deriva sin remedio. Las luces de emergencia parpadearon. La nave moribunda, mientras su tripulación luchaba por contener los daños, estaba por venir. Katie Palmer activó los sistemas de misiles. Cientos de ojivas nucleares se alejaron del Thunderbolt hacia las naves Corbani restantes. Cada misil llevaba una ojiva atómica capaz de destruir una ciudad. Los alienígenas nunca se habían encontrado con una especie que usara armas nucleares en un combate normal entre naves. Corbani intentó derribar los misiles entrantes con sus sistemas de defensa puntual, pero había demasiados objetivos. Las ojivas nucleares comenzaron a explotar alrededor de las naves piratas como soles en miniatura. Los brillantes destellos de fuego atómico iluminaron la oscuridad del espacio y abrumaron los sensores de todo el sistema estelar en la estación Avens Gate. Cada ser con la mirada puesta en la batalla que se libraba cerca de su hogar. El comandante observaba sus pantallas con asombro mientras la nave humana desataba una destrucción a una escala que nunca había imaginado posible. Las explosiones eran tan brillantes que podían verse a simple vista a millones de kilómetros de distancia. El segundo destructor Corbani desapareció en una bola de fuego nuclear cuando 3 ojivas detonaron contra su casco al mismo tiempo.
La elegante nave que había aterrorizado a los buques mercantes durante décadas quedó reducida a plasma brillante y escombros dispersos. En menos de un segundo, SKYTH intentó escapar desesperadamente en su nave insignia dañada, pero las armas humanas eran implacables. Más balas de cañón de riel se estrellaron contra su nave, destruyendo sus motores y sistemas de armas. Un misil nuclear final. Terminó la carrera pirata del jefe de guerra. Convirtió su nave en una nube expansiva de gas sobrecalentado. La batalla duró menos de 10 minutos. 3 naves Corbani, que habían infundido miedo en los corazones de los traidores de toda la galaxia, fueron completamente destruidas por una sola nave humana. El Thunderbolt ni siquiera fue arañado por las armas más poderosas del enemigo en todo el sistema estelar. Todas las naves y estaciones espaciales alienígenas quedaron en silencio. La galaxia acababa de presenciar algo que desafiaba todo lo que creían saber sobre la guerra. Una especie que consideraban primitiva e inofensiva acababa de demostrar un poder militar más allá de todo lo que jamás habían visto. Capitán Morrison ordenó a su tripulación que se retirara de las estaciones de batalla. La amenaza fue eliminada y era hora de regresar a su misión diplomática. Pero sabía que todo había cambiado en esos 10 minutos de combate. La galaxia nunca volvería a ver a la humanidad de la misma manera. La embajadora Foster recibió informes de la batalla de su equipo diplomático en Avens Gate. Los representantes alienígenas que la habían tratado con educada condescendencia ahora la observaban. Ella, con un miedo apenas disimulado, el equilibrio de poder en la galaxia había cambiado drásticamente y todos lo sabían. La era de la expansión humana había comenzado con truenos y relámpagos. La noticia de la batalla en la puerta del refugio se extendió por toda la galaxia. Más rápido de lo que cualquier nave podría viajar en cuestión de horas. Todos los mandos militares gubernamentales y casas comerciales, desde los mundos centrales hasta el borde exterior, sabían de la destrucción de la flota de asalto Corbani. Las grabaciones de la batalla fueron estudiadas por millones de seres que apenas podían creer lo que veían en Astrid, el mundo natal de los Zefrianos. El primer almirante Kelanot reunió a sus mejores analistas militares en la sala de guerra bajo el Palacio de Cristal. El elegante líder Fiano había comandado flotas durante más de un siglo, pero nunca había visto nada parecido al ataque humano. Sus oficiales reprodujeron las grabaciones de la batalla una y otra vez, intentando comprender cómo sus armas más avanzadas habían fallado tan completamente. Los cañones de plasma que habían servido al Imperio Ceparano durante miles de años eran inútiles contra las armaduras humanas. Los rayos de energía, capaces de atravesar cualquier material conocido, habían rebotado en el tosco agujero humano como la luz reflejada en un espejo. Peor aún eran las armas humanas que disparaban trozos sólidos de metal a velocidades increíbles que ningún escudo ceparano podía detener. Proyectiles que se movían a tal velocidad. Kelanot ordenó a sus astilleros que comenzaran a desarrollar nuevas armas de inmediato. La supervivencia del imperio podría depender de encontrar formas de combatir a estos peligrosos recién llegados. También envió mensajes secretos a los comandantes de flota por todo el espacio zaporiano, advirtiéndoles que evitaran el contacto con naves humanas hasta que comprendieran más sobre esta nueva amenaza, un punto en las oscuras profundidades del espacio donde el colectivo Colmena construyó sus bionaves. Las reinas celebraron un consejo de emergencia. Sus conciencias se conectaron mediante comunicación cuántica. Compartieron la inquietante información sobre la nave humana. Los seres insectoides habían conquistado cientos de mundos gracias a su gran número y coordinación. Pero esta nueva especie luchó con una violencia que impactó incluso a las guerreras reinas Colmena. Son las más antiguas y sabias de las líderes del colectivo. Estudiaron los datos tácticos con creciente preocupación. Los humanos habían usado armas nucleares como armamento estándar para naves. La mayoría de las especies civilizadas consideraban que tales armas eran demasiado destructivas para el combate normal, usándolas solo en las situaciones más desesperadas. Sin embargo, estas recién llegadas parecían no tener tales limitaciones. La Colmena comenzó a redirigir recursos de la expansión a la defensa. Las naves Gaio que habían estado creciendo en los estanques de reproducción fueron modificadas con blindaje más grueso y armas más poderosas. Las reinas sabían que sus tácticas de enjambre podrían no funcionar contra un enemigo dispuesto a usar fuego atómico contra naves individuales en el mundo de cristal de Nexus. La unidad central de procesamiento ejecutó millones de simulaciones de combate utilizando los datos de batalla. Las entidades cristalinas analizaron cada aspecto de ataque humano, desde el rendimiento de las armas hasta las decisiones tácticas.
Sus conclusiones fueron preocupantes para toda la comunidad galáctica. El Nexus calculó que la doctrina militar humana era fundamentalmente diferente a la de todas las especies conocidas. Mientras que otras civilizaciones buscaban minimizar la destrucción y preservar recursos valiosos, los humanos parecían creer que una fuerza abrumadora era la clave de la victoria. Sus armas estaban diseñadas no solo para derrotar a los enemigos, sino para destruirlos por completo. Las proyecciones matemáticas mostraban que la expansión humana sería rápida e imparable si continuaban construyendo naves como el Thunderbolt. El Nexus comenzó a preparar planes de contingencia para una galaxia donde los humanos podrían convertirse en la potencia militar dominante en pocas décadas. El capitán Morrison se encontró en el centro de una tormenta diplomática. Todas las grandes potencias de la galaxia querían reunirse con los representantes humanos, aunque sus razones variaban mucho. Algunos buscaban una alianza con esta nueva fuerza militar. Otros querían negociar acuerdos de no agresión para evitar convertirse en objetivos. Algunos ya estaban planeando maneras de eliminar la amenaza humana antes de que creciera demasiado. La embajadora Foster trabajó día y noche para establecer relaciones formales con los gobiernos alienígenas. Su pequeño equipo diplomático se vio abrumado por las solicitudes de reuniones. Tecnología, intercambios y acuerdos comerciales. A medida que los humanos ya no eran ignorados ni descartados como primitivos, ahora eran el foco de intensa atención de las especies que habían gobernado la galaxia. Durante milenios, el Dr. Ryan Mees luchó por aprender los complejos protocolos de la diplomacia galáctica. El experto descubrió que muchas especies alienígenas tenían reglas elaboradas sobre cómo se debía librar la guerra y cómo se debía tratar a los enemigos. El enfoque humano de usar la máxima fuerza para lograr una victoria rápida violaba la mayoría de estos conceptos tradicionales. La coronela Michou informó sobre la creciente actividad militar en toda la región. Las flotas alienígenas se movían a nuevas posiciones, aparentemente para ejercicios de entrenamiento, pero en realidad para prepararse para un posible conflicto con la Tierra. El cómodo equilibrio de poder de la galaxia se había roto tras 10 minutos de combate humano y todos luchaban por adaptarse a la nueva realidad. Mientras tanto, la capacidad industrial de la Tierra funcionaba a máxima velocidad. El almirante Rodríguez autorizó la construcción de 20 destructores estelares más tras revisar los informes de la Puerta del Refugio. Los astilleros alrededor de la Luna, Marte y el cinturón de asteroides corrían continuamente, convirtiendo materiales en armas de guerra. La capitana Rachel Stone tomó el mando del segundo destructor estelar, el USS Lightning, cuando completó su construcción en la órbita terrestre. Su nave era aún más pesada. Armado con más potencia que el Thunderbolt, con cañones de riel mejorados y el doble de misiles nucleares, Stone había servido con Morrison durante las guerras coloniales de Marte y comprendía la importancia de proyectar fuerza en una galaxia hostil. La primera misión del Lightning fue patrullar las rutas comerciales entre la Tierra y las colonias exteriores. Piratas y asaltantes que antes ignoraban las naves humanas ahora les daban un amplio nacimiento. Se había extendido rápidamente por el submundo criminal la idea de que atacar a los humanos era una sentencia de muerte. Otras especies comenzaron a modificar sus propias tácticas militares en respuesta a la amenaza humana. Los Ceprians comenzaron a desarrollar armas cinéticas para complementar sus cañones de energía. El colectivo Colmena creó nuevas formas guerreras con carrospacio más gruesos para sobrevivir a los ataques nucleares. Incluso las especies comerciales pacíficas comenzaron a armar sus naves mercantes con armas más pesadas. La carrera armamentística galáctica había comenzado, desencadenada por la violenta introducción de la humanidad a la política interestelar. Especies que habían coexistido pacíficamente durante siglos ahora se miraban con recelo y se preparaban para guerras que parecían imposibles solo unos meses antes del capitán. Morrison recibió nuevas órdenes de la Tierra. Al mando del Thunderbolt, lideraría una expedición para establecer la primera colonia de la humanidad fuera del sistema solar. La misión demostraría que los humanos no eran solo destructores, sino constructores que pretendían reclamar su lugar entre las estrellas de forma permanente. Mientras la gran nave se preparaba para partir de Avens Gate, todos los seres de la estación observaban a través de los puertos de observación y las pantallas de sensores. La nave humana, que había llegado como una curiosidad desconocida, partía como símbolo de una nueva era en la historia galáctica. El viejo y cómodo orden estaba terminando y algo más peligroso estaba tomando su lugar. 6 meses después de la batalla de Avens Gate, la galaxia lucía completamente diferente. La flota humana de destructores estelares ahora contaba con 15 naves cada una, un recordatorio de que la Tierra se había convertido en una importante potencia militar. El capitán Morrison, ahora ascendido a comodoro,
lideró el primer escuadrón de destructores estelares en misiones por todo el espacio humano y más allá del Thunderbolt. Patrullaba las nuevas rutas comerciales que conectaban la Tierra con sistemas estelares distantes. Se estaban estableciendo colonias humanas en docenas de mundos que habían estado vacíos antes de que los colonos trabajaran bajo su mando. La protección de los destructores estelares, sabiendo que ninguna fuerza alienígena los atacaría mientras las grandes naves de guerra montaban guardia, había sido el primero en reconocer la nueva realidad. El alto almirante Kellan viajó personalmente a la Tierra para firmar un tratado formal de no agresión con el almirante Rodríguez. El elegante líder Cepriano admitió que su imperio no podía igualar la potencia de fuego humana y prefirió la diplomacia a la destrucción. El tratado estableció límites claros entre humanos y ceperos en el espacio. Ambas partes acordaron respetar el territorio de la otra parte y resolver las disputas mediante la negociación en lugar de la guerra. Se firmaron acuerdos comerciales con los ceprianos ofreciendo sus avanzados cristales de energía a cambio de productos manufacturados y materias primas humanas. El colectivo Colmena tardó más en aceptar la nueva situación. Se produjeron varias escaramuzas fronterizas cuando las bionaves de la Colmena se encontraron con naves de patrulla humanas. Los alienígenas con aspecto de insecto aprendieron rápidamente que sus tácticas de enjambre eran inútiles contra las armas nucleares. Un solo destructor humano podía destruir flotas enteras de bionaves antes de que pudieran acercarse lo suficiente para usarlas. Su reina de armas naturales, Zarik, finalmente accedió a establecer comunicación formal con la Tierra tras perder 3 enjambres de batalla completos ante la potencia de fuego humana. El colectivo Colmena aceptó establecer fronteras fijas y prometió permanecer en su espacio designado a cambio. Los humanos acordaron no interferir con la expansión de la Colmena en áreas que no entraran en conflicto con los intereses de la Tierra. El nexo fue la respuesta más práctica a la expansión humana. Los seres de cristal calcularon que la cooperación era más rentable que el conflicto. Ofrecieron compartir su avanzada tecnología de navegación a cambio de acceso a técnicas industriales humanas y materias primas de las colonias terrestres. La capitana Patricia Hayes comandaba el nuevo destructor estelar, el US Valiant, en misiones de patrulla a lo largo de la frontera. Su nave era incluso más avanzada que el Thunderbolt original, equipada con blindaje mejorado y sistemas de armas capaces de destruir estaciones espaciales enteras. Hayes se había entrenado con Morrison y comprendía la importancia de mostrar fuerza para mantener la paz. Los sistemas fronterizos estaban ocupados con la actividad humana. Las naves coloniales llegaban regularmente a nuevos mundos transportando colonos y suministros para establecer bases permanentes. Las operaciones mineras extraían materiales valiosos de los asteroides. Se construyeron estaciones espaciales en cinturones y planetas muertos para servir como trampolines para una mayor expansión hacia regiones desconocidas de la galaxia. Otras especies dieron a las naves humanas mucho espacio cuando las encontraron en el espacio. La distintiva forma angular de los destructores estelares de la Tierra fue reconocida en toda la galaxia como un signo de abrumadora. Con una gran potencia de fuego y tripulaciones agresivas, los capitanes inteligentes cambiaron de rumbo al detectar naves humanas en sus sensores. Los clanes piratas Corbani quedaron devastados por sus encuentros con naves de guerra humanas. Aquellos asaltantes, lo suficientemente insensatos como para atacar naves terrestres, fueron rápidamente destruidos por fuego nuclear. Los piratas supervivientes se retiraron a las regiones sin ley más allá del borde galáctico, advirtiendo a otros que los humanos eran la muerte para cualquiera que los amenazara. Otras especies depredadoras aprendieron la misma lección. Los esclavizadores Bort, que habían abusado de civilizaciones débiles durante siglos, se encontraron con naves de patrulla humanas cuando intentaron asaltar colonias fronterizas. El resultado siempre fue la misma destrucción completa de la flota asaltante y el rescate de cualquier ser capturado en la Tierra. El almirante Rodríguez se dirigió al Consejo de Defensa Global con silenciosa satisfacción. La humanidad había logrado algo que parecía imposible solo 2 años antes. La Tierra era ahora reconocida como una de las principales potencias de la galaxia, con voz en decisiones importantes y la fuerza para defender sus intereses. Los astilleros continuaron construyendo nuevas naves para satisfacer las crecientes demandas de la expansión humana. La última estrella. Los destructores eran más grandes y poderosos que el Thunderbolt original. La capacidad industrial de la Tierra había crecido enormemente a medida que las colonias proporcionaban nuevas fuentes de materias primas y energía. La DRA. Sandra Lee publicó su informe final sobre el primer contacto humano con la comunidad galáctica. Su análisis demostró que el enfoque de la humanidad hacia las relaciones interestelares era único entre las especies conocidas, mientras que otras buscaban minimizar los conflictos mediante negociaciones complejas y protocolos cuidadosos.
Los humanos se preparaban para la guerra mientras esperaban la paz. El informe concluyó que la doctrina militar humana se basaba en principios simples que otras especies encontraban difíciles de comprender. Los humanos creían que la mejor manera de evitar la guerra era ser tan fuertes que los enemigos no se atrevieran a atacar. Los destructores estelares no eran solo armas, sino símbolos de la determinación de la Tierra de sobrevivir y prosperar. Entre las estrellas, el comercio con especies alienígenas trajo nuevas tecnologías y recursos a la Tierra. Los científicos humanos estudiaron los sistemas de energía Ceprian, las computadoras de navegación Nexus e incluso capturaron la biotecnología de la colmena. Las instalaciones de investigación de la Tierra trabajaron para mejorar las naves y armas humanas utilizando el conocimiento adquirido de la comunidad galáctica. El equilibrio de poder de la galaxia había cambiado permanentemente. Las especies que habían dominado el espacio durante miles de años ahora tenían que considerar los intereses humanos en su planificación. Las viejas certezas habían desaparecido, reemplazadas por un nuevo orden donde la creciente flota de destructores estelares de la Tierra influía en cada decisión importante. El comodoro Morrison se encontraba en el puente del Thunderbolt mientras se aproximaba a un sistema estelar recién descubierto. Su nave lideraba una misión de exploración para mapear posibles mundos coloniales y establecer el derecho de la humanidad a la región. La tripulación trabajaba con tranquila confianza, sabiendo que tenían el poder de hacer cumplir la voluntad de la Tierra donde quiera que viajaran. Las estrellas que una vez parecieron imposiblemente distantes ahora estaban al alcance de los humanos. Los niños nacidos en las colonias de la Tierra crecerían como ciudadanos de la galaxia, dando por sentado la libertad de viajar entre mundos que sus padres habían luchado por conseguir. Mientras Morrison observaba la estrella desconocida crecer en sus pantallas, reflexionó sobre cuánto había cambiado desde la primera misión del Thunderbolt. La galaxia había aprendido a respetar la fuerza humana y a temer las armas humanas. El primer destructor estelar de la Tierra ciertamente había encendido el miedo en el vacío, pero también le había otorgado a la humanidad algo más valioso que el miedo, un lugar permanente entre los poderes que moldearon el futuro de la galaxia. La era de la expansión humana ya no estaba comenzando. Había llegado y la galaxia nunca volvería a ser la misma.